Ahora los viernes, conocerá en contraste. Buenas noches, gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. En este momento estaremos presentando nuestro nuevo segmento Contrastes, en donde usted podrá conocer información no solo que destaca en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y por supuesto le damos la bienvenida a Ligia, porque ella es la encargada de este segmento y nos va a estar trayendo diferentes temáticas cada viernes en esta emisión. ¿Cómo estás, Ligia? Bienvenida. Es un gusto, bienvenida. Muchas gracias, Aleisa. Y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes e informarles sobre la coyuntura nacional e internacional. Tal como tú explicabas, Alejandra, el propósito de este segmento es que usted en casa esté enterado de distintos temas de coyuntura, qué es lo que está pasando en Guatemala, en el mundo, pero también qué es lo que están haciendo las autoridades. Y precisamente el mes de septiembre hablaremos sobre la migración. Este viernes es sobre la migración internacional, porque le hemos dado seguimiento en cuanto a la migración en Guatemala y en el Triángulo Norte, pero la migración es en todo el mundo. Y vamos a empezar respondiendo primero qué es migración. Según la Organización Internacional para las Migraciones, es el movimiento de personas dentro de un mismo estado o fuera del mismo. Una persona sale de su país de origen para establecerse en otro. Tomemos en cuenta que hay países de origen, de tránsito y de destino. En sí no existe una sola causa por la cual las personas migran, porque es un fenómeno multicausal. Pueden ser por razones políticas, económicas, culturales o económicas también, como ya mencionaba. El objetivo en sí de hacerlo es mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias, y también buscar oportunidades de desarrollo. Podemos hablar de la migración interna, que se da dentro de un mismo país, la migración internacional, cuando las personas dejan su país de origen para establecerse en otro, pero deben pasar una frontera, y por supuesto nos referimos directamente a la migración irregular, cuando las personas ingresan a un país pero no tienen los requisitos necesarios realmente para poder estar ahí y están de forma ilegal. ¿Qué pasa en cuanto a las cifras de la migración en el mundo? Vamos a ver en pantalla que según ACNUR hay alrededor de 258 migrantes. Entre ellos, algunas de las cifras impactantes es que 124.8 millones son mujeres, 36.1 millones son menores de edad, y únicamente de esta cantidad de 258 millones de personas, 25.4 millones están refugiados. Se estima que 70.8 millones de personas han sido obligadas a huir de estos hogares, de sus hogares precisamente, y es por ello que hemos consultado con un experto en el tema, en este caso Jair Dabroy, para que nos explicara un poco más sobre cuáles son las causas de la migración y usted conozca la realidad en el mundo. El tema de la migración ha existido siempre como un fenómeno propio del ser humano, que decide poderse movilizar de un territorio a otro con base en ciertas necesidades que sobre todo están vinculadas al tema de recursos. En épocas ya contemporáneas la migración se da sobre todo por la búsqueda de mejoras en la calidad de vida. Básicamente para países como los del norte de Centroamérica estamos hablando de que hay tres situaciones que marcan el tema de las migraciones. Primero, hablar de pobreza y pobreza extrema como uno de esos factores. Segundo, hablar del tema de la vulnerabilidad que tenemos, vulnerabilidad a cambio climático, vulnerabilidad también a la situación incluso en el tema de cosechas, por ejemplo. Y tercero, el tema de la violencia, que ha sido otro factor. En África, una de las principales causas de migración es el hambre y la pobreza. En Medio Oriente, las guerras, discriminación por religión y conflictos políticos. Y en Asia, la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Según datos de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 70.8 millones de personas en todo el mundo han sido desplazadas. Se estima que 41.3 millones son desplazados internos, 25.9 millones de migrantes están refugiados y 3.5 millones son solicitantes de asilo. La mayoría de refugiados de ACNUR provienen de Siria, Afganistán y Sudán del Sur. Las personas deciden migrar a países que ofrecen mejores condiciones de vida. Entonces, por ejemplo, tenemos en el mundo mucha migración de África, por ejemplo, por temas de cercanía a territorio europeo. Hay migración dentro del propio continente asiático a sociedades más desarrolladas
de países que se encuentran con un menor nivel de desarrollo. Ha existido migración, por ejemplo, incluso si nos vamos más o menos un parámetro de 200 años, de europeos que colonizaron áreas en Oceanía, por ejemplo, y así podemos ir revisando la propia historia de América Latina. Es producto de esas fuertes oleadas migratorias que se tuvieron de España, de Inglaterra y de Francia, y que fueron conformando lo que hoy conocemos como el territorio americano. ¿Qué pasa en América Latina? En Argentina viven cerca de 8.000 refugiados americanos, africanos, asiáticos y europeos. Bolivia tiene más de 700 refugiados de 20 nacionalidades, entre estas peruanos, colombianos, cubanos, iraquíes y rusos. Colombia y Perú reciben a venezolanos que buscan protección internacional. El principal país de acogida es Perú. Medio Oriente y norte de África. En 6 años de conflicto en Siria, 5 millones de refugiados sirios están en Líbano, Turquía y Jordania. Región de Asia y el Pacífico. Esta región alberga a 7.7 millones de migrantes irregulares, la mayoría de Afganistán, Irak, Pakistán y Myanmar. Los trabajadores emigrantes de Asia provienen en su mayoría de Bangladesh, Birmania, Camboya, China, India, Indonesia, Nepal, Filipinas, Sri Lanka y Vietnam. Este de Europa. En el 2016, como resultado del conflicto en Ucrania, 1.6 millones de personas fueron desplazadas. Principales emergencias. República Democrática del Congo, 4,5 millones de personas han migrado a Angola y Zambia. Yemen, en la catástrofe humanitaria, 190.352 migrantes se han desplazado al Cuerno de África. 4 millones de venezolanos han abandonado el país a causa de conflictos políticos que han provocado violencia, inseguridad y amenazas como la falta de servicios sociales y alimentos. Otras emergencias se dan en Nigeria, Burundi, Irak, Sudán del Sur y uno de los países más pobres del mundo, República Centroafricana. El sueño de buscar mejores oportunidades de vida muchas veces se convierte en pesadilla. Antes de llegar a la frontera, a lo largo de la ruta migratoria, hay quienes mueren o desaparecen sin dejar rastro. Otras se encuentran con crimen, secuestros, violaciones, asesinatos, extorsiones y la muerte. No se tiene un registro exacto de cuántas personas abandonan un país de forma irregular. Solamente se hace una estimación con base a quienes son deportados o están refugiados. Sandy y Alejandra, como ya mencionábamos al inicio de la nota, una de las causas realmente de la migración es buscar mejoras de vida, pero en sí no existe solamente una causa porque es un fenómeno político, social, económico, y hay que mencionar las muertes que ha ocasionado esta migración irregular. Únicamente 2/3 de estas muertes se dan en el mar Mediterráneo, por ejemplo. Qué interesante esta entrega, Ligia, que nos has presentado. Estamos muy emocionados con este nuevo segmento. Yo quisiera que de una vez nos adelantaras qué se viene el próximo viernes para que nos preparemos. El próximo viernes vamos a abordar el tema de la migración, pero ya directamente en el Triángulo Norte. Esto quiere decir en los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, para que usted precisamente compare cómo estamos en esta región con el mundo. Gracias, Ligia, por haber estado con nosotros. Sin duda, la migración, un gran tema, debemos aprender mucho de ello y cómo este fenómeno se da a nivel mundial, como tú lo dijiste claramente. Y con esto nosotros en este momento debemos hacer una breve pausa y esté pendiente de nuestro nuevo segmento Contraste el próximo viernes.